Bueno, esta clase sobre acceso endodóntico, vamos a ver cuáles son los objetivos, qué instrumental tenemos que utilizar para realizar un correcto acceso. También vamos a ver cómo podemos identificar radiográficamente o cómo tenemos que planificar para realizar un acceso adecuado. Cuando nosotros nos planteamos realizar esta primera etapa del tratamiento de endodoncia, que es realizar el acceso, tenemos que tener en mente que como definición es realizar una preparación cavitaria que sea expulsiva, o sea, que nosotros seamos capaces de proyectar desde la cámara pulpar hacia el exterior. Y obviamente crear esta preparación de acceso tiene que lograrse un equilibrio entre realmente hacer un acceso que nos permita lograr todos los objetivos que vamos a mencionar a continuación, pero que al mismo tiempo no sea un acceso tan grande o tan poco conservador que impida posteriormente hacer una correcta rehabilitación. ¿Cuáles son los objetivos del acceso? Por un lado, nos tiene que permitir limpiar todo el contenido de la cámara pulpar, o sea, tenemos que ser capaces de eliminar este tejido pulpar vital, si es que está vital, o poder eliminar el tejido necrótico. Por otro lado, tenemos que ser capaces de poder observar nuestro piso de la cámara pulpar en los dientes posteriores o en dientes anteriores ver la entrada de estos canales radiculares. Como tercer punto, un correcto acceso nos va a facilitar poder introducir canales al interior del canal y como otro punto nos va a permitir tener un acceso en línea recta hacia el tercio apical de nuestro canal radicular. Como otro punto, un correcto acceso nos va a facilitar realizar la obturación, que sería ya la última etapa del tratamiento de endodoncia, porque vamos a poder de manera correcta introducir nuestros conos de gutapercha, introducir nuestros espaciadores y condensadores. Sabemos en la actualidad que estas imágenes de libros de anatomía internas están muy alejados de lo que nosotros hacemos, porque no reflejan la anatomía real que nosotros nos vemos enfrentados en nuestro día a día. Por ejemplo, un incisivo lateral, que quizás puede ser un diente que nosotros consideramos un diente sencillo de realizar, puede tener algunas complejidades, como por ejemplo tener una curvatura muy marcada hacia distal, o tener zonas en donde nuestro canal se va a ensanchar más de lo necesario. Eh, si ustedes quieren conocer un poco más de anatomía dentaria, pueden meterse a este blog que está anotado abajo de esta diapositiva. Es un endodoncista que tiene un blog sobre las distintas anatomías internas y él logra estas imágenes utilizando para ello un microCT. Por lo tanto, son imágenes muy reales. Por ejemplo, esta imagen es de ese blog, se ve un premolar inferior, y si nosotros sacamos los tejidos duros, podemos ver o identificar que un premolar inferior puede presentar dos raíces, y cada raíz puede presentar su canal, y un canal puede presentar canales accesorios. Entonces, va a ser muy difícil poder abarcar anatomías de este tipo. Por lo tanto, para poder hacer un correcto acceso y posteriormente realizar un correcto tratamiento de endodoncia, es muy importante volver a las bases de la endodoncia, volver a las bases de la odontología quizás, y pensar en cómo es esta anatomía dentaria. O sea, nosotros no vamos a ser capaces de ver lo que nosotros no sabemos o lo que nosotros no buscamos, ¿ya? Por eso esta frase, los ojos ven lo que la mente sabe, es muy decidora en hacer tratamientos de endodoncia, porque si nosotros no sabemos que el molar superior, por ejemplo, puede tener un cuarto canal, no lo vamos a buscar y por lo tanto va a ser un canal que podemos omitir, y eso va a generar que nuestro tratamiento de endodoncia a futuro fracase. Ahora, ¿cuáles son las etapas de nuestro tratamiento de endodoncia, específicamente de nuestro acceso de esta primera etapa? Vamos a contar con una fase que vamos a considerar preoperatoria y vamos a tener una fase que es operatoria. Dentro de la fase preoperatoria, lo que nosotros vamos a hacer es un correcto examen clínico, tenemos que observar adecuadamente nuestra radiografía periapical y tenemos que hacer un adecuado aislamiento absoluto. Ahora, nuestra fase, vamos a ver primero estas fases preoperatorias y luego vamos a ver y vamos a hablar sobre cada una de sus etapas.
La primera habíamos dicho que es el examen clínico. Va a ser muy importante que al momento de realizar la anamnesis de nuestro paciente y mientras nosotros estamos conversando con él y al momento de hacer nuestro examen clínico, nosotros sepamos la edad de nuestro paciente bueno, y tener en consideración que la edad de un paciente no necesariamente va a reflejar la edad de un diente. ¿Ya? Por ejemplo, un paciente de 60 años que jamás se ha hecho una restauración, quizás en un molar, nos vamos a encontrar con una cámara relativamente amplia o quizás más normal, versus quizás un paciente joven que ya se ha hecho múltiples restauraciones y que ahora está con una caries, nos podemos encontrar quizás con una cámara más retraída, que va a dificultar realizar un acceso. También va a ser muy importante la posición del diente en la arcada. Si el diente está rotado, por ejemplo, vamos a tener que planificar realizar un acceso distinto a un acceso convencional. Por otro lado, también la amplitud de la apertura bucal. Si un paciente ustedes le tienen que hacer un segundo molar superior, por ejemplo, y es un paciente que no tiene una apertura bucal adecuada, entonces en algunos casos vamos a tener que contraindicar hacer un tratamiento de endodoncia, ¿ya? Entonces también va a ser muy importante ese punto y ver si es que es un diente que tiene caries, abrasión o restauración, etcétera, porque todo esto se va a ver reflejado en cómo se encuentra la cámara pulpar. Luego vamos a tener que ver nuestra radiografía periapical y en esta radiografía periapical tenemos que identificar, ¿es un diente que tiene algún tipo de curvatura marcada? Si es que tiene una curvatura, ¿en qué dirección va esa curvatura? Es un diente que tiene caries, que tiene abrasión, que tiene restauración y que por lo tanto mi cámara pulpar está retraída o está deforme. ¿Cuántos canales yo miro radiográficamente? ¿Cuántos canales soy capaz de identificar radiográficamente? ¿Cuántos canales yo sé además, de acuerdo a la anatomía, debería buscar en ese diente? Y aquí una imagen muy clara de lo que les estaba mencionando. Por ejemplo, a mano izquierda podemos ver un molar que presenta una caries y cómo esa caries ha provocado que el cuerno más distal se observe retraído, por lo tanto, al momento de yo planificar esta realización de un acceso en este molar, yo tengo que realizar un acceso que me permita localizar primero el cuerno más mesial, porque es el más proeminente, va a ser el primero que voy a encontrar, y una vez encontrado va a ser mucho más sencillo que yo pueda realizar un correcto acceso. Aquí, por ejemplo, a mano derecha, pueden ver un molar que ya sufrió una gran caries y eso ha provocado una gran retracción de su cámara pulpar. Esto va a generar una serie de complicaciones porque voy a tener que avanzar mucho más para poder realizar mi acceso, voy a tener que hacer una etapa mucho más conservadora, avanzar mucho más lento para evitar en el fondo perforar este piso de mi cámara pulpar. Aquí una imagen también, ¿cómo se va a ver reflejado? Si es que yo tengo una cámara pulpar más amplia, va a significar que quizás yo puedo o voy a necesitar hacer un acceso más importante para poder eliminar estos cuernos pulpares, y aquí voy a tener que hacer un acceso un poco más pequeño, más conservador. Esto también se va a ver reflejado, como les había mencionado. En el primer caso, voy a tener que ir y realizar mi acceso e introducir mis fresas buscando este cuerno mesial. Y aquí me va a costar mucho más y voy a tener que ocupar, en el primer caso, puedo utilizar una fresa, quizás una fresa más convencional, de un tallo más convencional para poder buscar ese cuerno. En cambio, en el ejemplo de mano derecha, voy a tener que utilizar fresas más grandes, de tallos mucho más largos, para poder acercarme a este techo cameral. Entonces, así donde nos vamos a tener que ayudar de fresas especiales de endodoncia. Otro punto que también es muy importante y que yo tengo que detectar radiográficamente es, al mirar la radiografía, ¿estoy frente a un diente que tiene una longitud normal, una longitud menor a 21 milímetros o cercana a los 21 milímetros, o estoy frente a un canino, por ejemplo, que es un diente que es largo y que desde ese momento yo ya tengo que planificar, bueno, las limas que voy a tener que utilizar para el caso del canino no pueden ser limas de 25 milímetros. Frente a ese caso yo tengo que tener a mano de manera segura mis limas de 31 milímetros.
¿Por qué dentro de nuestras frases también preoperatoria yo voy a realizar un aislamiento absoluto? Esto ya lo vieron en la clase con la doctora Fuentes, pero la utilización del aislamiento absoluto va a ser clave para hacer un tratamiento de endodoncia. Si ustedes no pueden hacer un correcto aislamiento absoluto, se tienen que detener de manera inmediata, porque como ella también les dijo de manera muy clara, el no utilizar un correcto aislamiento absoluto, el no utilizar goma dique, se puede transformar en un accidente. ¿Ya? La goma dique y el aislamiento absoluto nos van a ayudar a impedir la caída de instrumentos irrigantes al interior de la cavidad oral, no deben olvidar, y bueno, lo vamos a ver también en las clases más adelante, que nosotros vamos a trabajar con hipoclorito de sodio para irrigar. Entonces, este irrigante que es tóxico, que quema los tejidos, que puede quemar mucosa, no puede estar en contacto con los tejidos blandos de nuestra cavidad oral. También va a ser mucho más cómodo para el paciente y obviamente para nosotros va a facilitar mucho poder trabajar de manera segura y poder también tener una mejor visión de nuestro campo de trabajo, sin ningún lugar a dudas, sobre todo si utilizamos gomas diques de colores más oscuros, como por ejemplo el azul. A pesar de que quizás al principio ustedes puedan sentir que la utilización de aislamiento absoluto los retrasa un poco en su tratamiento, si uno ve en el fondo todas las ventajas que trae y con toda la tranquilidad con la que van a poder llevar a cabo las distintas etapas del tratamiento de endodoncia, eso se va a ver reflejado en que se van a optimizar sus tiempos operatorios. Y obviamente con la práctica, esta va a ser una etapa que va a ser mucho más sencilla de abordar. Va a proteger los tejidos blandos, nos va a proteger a nosotros de sufrir algún tipo de contaminación. Un punto importante es cuando yo realizo este aislamiento absoluto. Lo realizo antes de realizar mi acceso, o lo realizo después. También fue un tema que vieron con la doctora Fuentes. Si ustedes notan que que en el fondo no tienen una correcta visión, que su diente está muy rotado, por ejemplo, pueden retrasar el colocar esta goma dique hasta que sean capaces de localizar el cuerno pulpar. O sea, al momento que ustedes localizan un cuerno o que localizan el techo de la cámara pulpar, en ese momento ya van a tener más claridad de su trabajo, entonces ahí pueden colocar su aislamiento absoluto y seguir trabajando de manera convencional. Entonces, de acuerdo a lo que yo les mencionaba, de acuerdo al examen que ustedes le van a realizar al paciente, de acuerdo a lo que ustedes van a mirar en la radiografía, su tratamiento de acceso a esta etapa es una etapa que deben planificar. ¿Ya? Un correcto acceso siempre se debe planificar y tienen que tener ustedes estrategias para poder llevarlo a cabo. O sea, como les había mencionado anteriormente, si estoy frente a un diente que tiene una cámara pulpar retraída, entonces yo de manera previa me tengo que preparar y tener las presas más adecuadas para el caso. Si yo veo que es un diente que me va a costar aislar o que voy a necesitar un clame específico, entonces al momento en que el paciente vaya a realizarse la primera etapa, tengo que contar con el instrumental necesario para poder llevarlo a cabo. Ya vimos toda la fase preoperatoria, vimos todas estas etapas y ahora nos vamos a ir a la fase operatoria, que es ya realizar este acceso. Esto también consta de una serie de etapas. Vamos a tener que eliminar caries y reconstituir el diente en algunos casos. Vamos a realizar una etapa que se conoce como trepanación. Luego vamos a diseñar la cavidad y finalmente vamos a limpiar. La primera etapa vamos a hacer una remoción de caries. En esta etapa igual va a depender del criterio de cada uno de ustedes, pero en algunos casos se prefiere eliminar caries sin colocar aislamiento absoluto y en algunos casos algunas personas se sienten mucho más tranquilas, les ayuda mucho más en su trabajo funcionar o realizarlo con el aislamiento absoluto puesto. ¿Ya? Entonces, en una primera etapa vamos a eliminar caries, vamos a eliminar todas estas restauraciones que están defectuosas y también vamos a eliminar todo aquel esmalte que no tenga sustento dentinario. ¿Ya? ¿Por qué es importante que nosotros nos demos el tiempo de eliminar caries de manera adecuada? Porque lo que nosotros buscamos es detener el avance de esta lesión cariosa. Por otro lado, queremos eliminar esta caries antes de abrir en el fondo del diente, porque de esta manera evitamos llevar microorganismos al interior de mi sistema de canales radiculares, al interior de mi cámara, que pueden estar completamente estériles sin la presencia de microorganismos,
o si es que tiene microorganismos ya, voy a complejizar la flora introduciendo más o un microorganismo de distinta especie en su interior. Como otro punto, al momento de ellos eliminar esta caries o eliminar estas restauraciones defectuosas, voy a ser capaz de decirle a mi paciente, después de su tratamiento de endodoncia, usted va a requerir realizarse una incrustación o va a necesitar hacerse una corona o en algunos casos caries de gran tamaño, yo le voy a tener que decir a mi paciente, en realidad no hay ninguna posibilidad de rehabilitar este diente, entonces ¿para qué vamos a hacer un tratamiento de endodoncia? Un punto que es muy importante y que se tiende a generar algunas fallas es que al momento de eliminar caries, yo puedo observar de manera clara cuál es, en dónde se encuentra ubicada mi cámara pulpar y dónde se encuentra ubicado mi canal radicular. Entonces, eso tiende a veces a generar algún tipo de confusión y algunas personas aprovechan en el fondo esta entrada luego de haber eliminado caries para hacer el tratamiento de endodoncia. Esto está completamente contraindicado porque como pueden ver en la imagen B, si yo realizo mi acceso a través de la carie, voy a forzar de manera exagerada mis instrumentos. Y quizás un instrumento de bajo calibre, como un instrumento 10, un instrumento 15, va a ser capaz o va a tener la flexibilidad necesaria para llegar de manera adecuada al canal, pero a medida que yo voy aumentando de diámetro, mis limas son cada vez menos flexibles y es muy probable que se fracturen. Por otro lado, vamos a reconstituir el diente. ¿Y por qué si yo me encuentro con alguna pared que falta, debo reconstituir? Porque de esta manera nosotros vamos a hacer un aislamiento que sea eficiente, ¿ya? Si yo estoy trabajando sin una pared, por esa zona se puede filtrar saliva, se puede filtrar sangre y todo esto va a entrar al interior de mi canal y en el fondo todo el esfuerzo que yo hago en eliminar microorganismos, en desinfectar la zona, no se va a lograr. Va a facilitar todas sus maniobras operativas y en el fondo les va a permitir crear una cuenca o un recipiente que les va a permitir irrigar de manera adecuada. Eh, Además, en el fondo, al reconstituir una pared, va a ser mucho más fácil que ustedes puedan colocar una restauración provisoria y que esa restauración provisoria se mantenga entre sesiones, ¿ya? Tengo que reconstituir en todos los casos, siempre que elimino caries, tengo que reconstituir. La respuesta a esa pregunta es, si es que ustedes, como se ve en esta imagen, son capaces de llenar, de aún tener algún tipo de pared que les permita irrigar y que el irrigante se quede contenido al interior de la cámara pulpar, no es necesario que ustedes reconstituyan. Pero si ustedes ven que al momento de irrigar el irrigante sale por alguna zona, entonces es necesario que ustedes reconstituyan. Y esto también es un punto que es muy importante, que yo siempre lo nombro, es que un clínico experto que tiene una buena percepción táctil, es muy probable que realice la mayoría de las etapas de la preparación de acceso con turbina, o sea, con alta velocidad. Pero, y que después de llegar a dentina, en aquellos casos de personas que están recién empezando a realizar sus accesos o que están en las primeras etapas del aprendizaje de la endodoncia, es mucho más beneficioso que se beneficien con la posibilidad o con la percepción táctil que les proporciona trabajar con baja velocidad. Entonces, en el caso de ustedes, van a tener que llegar con alta velocidad solamente a dentina y al momento en que ustedes lleguen a dentina tienen que cambiar a baja velocidad y con baja velocidad tienen que acceder a esta cámara pulpar. En relación al segundo punto, que es la trepanación, ¿qué es lo que es una trepanación? La trepanación es cuando nosotros logramos un punto de comunicación entre esta cámara pulpar y el exterior, ¿ya? Nos va a permitir, en el fondo, nosotros la podemos planificar de acuerdo a lo que vemos en la radiografía y una vez alcanzada va a ser mucho más sencillo que ustedes puedan continuar con las distintas etapas de su acceso. Luego, una vez localizado este punto de trepanación, se va a diseñar la cavidad de acceso y esta cavidad de acceso va a ser de acuerdo a la anatomía de cada diente en específico, siempre desde el interior hacia el exterior de manera expulsiva,
siempre teniendo en consideración ser conservadores, ¿ya? Y lo que es muy importante es que al momento de diseñar la cavidad de acceso, eliminemos todo nuestro techo de la cámara pulpar, que no queden zonas retentivas como se ve en la imagen más superior, que seamos capaces de eliminarla, porque todas esas zonas retentivas van a ser zonas en las que pueden quedar restos de tejido que pueden provocar una reinfección o una recolonización, pueden ser zonas además en donde pueden quedar restos de tejido pulpar que después se van a necrosar y que pueden generar un cambio de coloración en el diente. Al igual que en la imagen anterior, nosotros tenemos que tener en consideración cuál es la anatomía de cada diente, pero también tenemos que tener en consideración específicamente cómo es la anatomía del diente en que yo voy a trabajar. O sea, no vamos a hacer accesos iguales en todos los dientes, porque estos accesos van a depender mucho del tamaño de la cámara pulpar. Si yo estoy frente a una cámara pulpar pequeña, mi acceso va a ser pequeño. Si yo estoy frente a una cámara pulpar amplia de un paciente joven, probablemente para lograr los objetivos y para poder eliminar todo el texto de la cámara pulpar, va a ser necesario que yo haga un acceso un poco menos conservador. Como les mostraba en la imagen anterior, una vez que ustedes realicen su diseño de la cavidad, es muy importante que con una sonda recta vayan tocando todas las paredes y de esta manera se vayan guiando si es que queda alguna zona retentiva para eliminar. En relación al diseño de la cavidad, ¿qué es lo que ustedes deben lograr con una cavidad adecuada? Poder ver el piso de su cámara pulpar, poder identificar la cantidad de canales que tiene el diente, poder ver estas entradas de los canales, ¿ya? Un diseño de cavidad adecuado les va a permitir un correcto acceso al canal, les va a permitir que sus instrumentos entren de manera adecuada y de manera más libre al tercio apical, les va a permitir un correcto control de sus instrumentos. Aquí, por ejemplo, distintas imágenes donde se puede ver el acceso de un incisivo inferior y cómo este incisivo inferior presenta dos canales, un canal por vestibular y un canal lingual. Y en el fondo, este primer acceso, que fue quizás excesivamente conservador, permite la entrada solamente al canal vestibular. Y para poder acceder al canal lingual va a ser necesario extender un poco más el acceso hacia el lingual. Y una vez logrado un acceso un poco más amplio, la lima va a entrar fácilmente al canal lingual. Y de esta manera vamos a abordar la totalidad de canales del caso. Luego, como cuarto punto, nosotros ya hicimos nuestra trepanación, hicimos un acceso con un diseño adecuado, y antes de entrar a los canales radiculares, antes de tomar una lima e introducirla al interior del canal, es muy importante que nosotros limpiemos de manera adecuada esta cámara pulpar. ¿Y por qué es tan importante este punto? Porque nosotros queremos desinfectar la zona, queremos evitar en el fondo impulsar microorganismos que están al interior de la cámara pulpar hacia el interior de los canales radiculares. Nosotros durante todo nuestro tratamiento de endodoncia, a medida que vamos avanzando al interior del canal, tenemos que ir desinfectando. Entonces, antes de introducir una lima al interior del canal, tenemos que asegurarnos de irrigar de manera adecuada esta cámara y desinfectarla lo mayor posible. Ahora vamos a ver el acceso, cómo debe ser realizado diente por diente. ¿Ya? El primer diente que vamos a revisar es el incisivo central superior. En estos casos nosotros vamos a seleccionar como punto de elección la cara palatina del diente. 2 milímetros sobre el cíngulo tenemos que posicionar la fresa en 45 grados en relación al eje del diente. La forma de conveniencia, como se ve en la imagen inferior, va a ser un triángulo invertido con sus ángulos redondeados, ¿ya? En donde el vértice va a estar hacia el cíngulo y en el fondo la pared más amplia va a estar en relación a la superficie incisal. Aquí también una imagen muy clara para que ustedes vean, por ejemplo, cómo se ve un diente, si nosotros lo pudiéramos mirar radiográficamente y el diente una vez seccionado. Aquí también podemos ver cómo al incisivo central se les hace el acceso, ahí se ve claramente cómo se está determinando si es que hay alguna zona retentiva.
Ahí se ve un acceso que, como pueden ver, es conservador, no es un acceso amplio, y como si nosotros lo miramos desde arriba, podemos ver la entrada al interior del canal y cómo probablemente si introducimos una lima al interior de él, esta lima no va a tener ningún tope y va a entrar libremente. Y aquí nuevamente las etapas, eh, realizando la conformación o realizando en el fondo el diseño de la cavidad. Como pueden ver en esta imagen, se está utilizando una fresa que es diamantada, pero que la punta es completamente inactiva, ¿ya? Aquí revisando si hay alguna zona de retención y eliminando las probables zonas de retención del diente. En relación al incisivo lateral superior, al igual que el diente recién mencionado, vamos a seleccionar la cara palatina o la cara lingual, 2 milímetros sobre el cíngulo en 45 grados. Nuestra forma de conveniencia también va a ser un triángulo invertido, triángulos redondeados, pero en este caso el acceso, al ser este un diente más pequeño, de una corona más pequeña, también va a ser más conservador. Un punto importante en relación a los incisivos laterales superiores es que muchos de ellos, un porcentaje importante de ellos, presentan una curvatura apical marcada hacia distal. Por lo tanto, al momento de planificar, al momento de yo observar esta curvatura en la radiografía o de sentirla de manera táctil con mi lima, tengo que mejorar mi acceso, y si yo observo una curvatura marcada hacia distal, tengo que, para abordarla de manera adecuada, realizar un acceso que se incline o que se extienda más hacia el lado opuesto, o sea, hacia mesial. Y de esta manera mi instrumento va a alcanzar fácilmente la curvatura y voy a evitar formar algún tipo de accidente como algún escalón o falsa vía. En relación al incisivo central y lateral inferior, también vamos a trabajar en la cara lingual, 2 milímetros sobre el cíngulo, en 45 grados. Aquí también vamos a realizar un triángulo invertido, de ángulos redondeados, teniendo siempre presente que son dientes pequeños y que a medida que el paciente va avanzando en edad o en aquellos dientes que ya han sufrido muchas noxas, nos vamos a encontrar con cámaras más retraídas, y ahí nuestro acceso no va a ser triangular, sino que va a tomar una forma más ovoidea, ¿ya? Teniendo siempre en consideración que estos dientes, los incisivos central y lateral inferior, son dientes que coronalmente son pequeños, por lo tanto las fresas que nosotros seleccionemos para estos casos tienen que ser fresas también de diámetros más bajos. En relación a los caninos, el punto de elección va a ser en la cara palatina, 2 milímetros sobre el cíngulo, como se ve en la imagen. Vamos a posicionar nuestra fresa en 45 grados en relación al eje del diente, y la forma de conveniencia va a tener una forma de triángulo de ángulos redondeados, o siendo más específicos va a tener una forma lanceolada o una forma de punta de flecha. Tener en consideración que este es el diente que es más largo, el más largo de la arcada dentaria, que en promedio tiene entre 25,4 y 27 milímetros de longitud. Entonces, en estos casos, si ustedes observan que el diente que ustedes van a tratar es un diente de una longitud importante, seleccionen de manera previa limas que tengan una longitud que les permita abordar de manera adecuada el caso. Ahí se puede ver un canino, se ve claramente cuál es el punto de elección y la forma que más o menos uno debería planificar, ¿ya? Ahí está el acceso realizado. Como pueden ver ustedes, igual es un acceso que es bien conservador. Un punto importante en relación a todos los dientes, tanto anterosuperiores como anteroinferiores, es que yo voy a hacer mi punto de trepanación, o sea, voy a localizar la entrada de mi cámara pulpar colocando mi fresa en 45 grados. Pero una vez que yo he alcanzado esta cámara pulpar, yo no puedo seguir con mi fresa en 45 grados, sino que debo colocarla más en relación al eje del diente. Si yo sigo trabajando a 45 grados, lo que puedo provocar en el diente es una perforación. En relación a los premolares inferiores, el punto de elección va a ser en la fosa mesial, paralelo siempre al eje mayor del diente. O sea, tengo que posicionar mi fresa en relación al eje del diente. La forma de conveniencia va a ser una forma oval, como se ve en la imagen más inferior.
En relación a los premolares superiores, en este caso mi punto de elección va a ser el ácaro oclusal, justo en el centro del surco mesiodistal, y la fresa también la vamos a posicionar paralela al eje mayor del diente, ¿ya? La forma del acceso de los premolares superiores, a diferencia de los premolares inferiores, es una forma más elipsoidea, porque los premolares superiores es muy probable que nos encontremos con dos raíces, ¿ya? Como les mencionaba, aunque el primer y el segundo premolar son dientes distintos en relación a su número de canales, ambos van a tener cámaras pulpares que son muy parecidas, ¿ya? En general, el segundo premolar inferior tiende a tener solamente un canal y una raíz, y el primer premolar superior tiende a tener dos raíces y dos canales. Pero como sus cámaras pulpares son muy parecidas, vamos a realizar en ambos casos accesos que son más elipsoideos. Un detalle también que es muy importante en estos dientes y que tiende a generar confusiones es que como tienen sus cuernos pulpares muy marcados, el cuerno pulpar vestibular y el cuerno pulpar palatino, se tiende a cometer el error de solo localizar estos cuernos y no eliminar el techo de la cámara pulpar, como se ve en la imagen más superior. Aquí en la imagen inferior se ve cómo ya fue eliminado el techo de la cámara pulpar y cómo se ve de una coloración más oscura el piso. Cuando ustedes estén frente a una situación como de mano izquierda, en la imagen A, en donde ustedes al momento de introducir su lima en el canal palatino, su mango tiende a irse hacia la cúspide vestibular, y al momento de introducir su instrumento en el canal vestibular, el mango se va hacia palatino, se entrecruzan en el fondo estos mangos, y significa que yo debo extender levemente en sentido vestíbulo-palatino el acceso para que los instrumentos entren más recto al interior de los canales. En relación a los molares superiores, estos dientes son dientes ya de más tamaño, un tamaño más importante. El punto de elección va a ser en la caroclusal, en la fosa central, y al momento de planificar mi acceso tiene que tener la forma de un trapecio, en donde la base mayor va a ser hacia vestibular y la base menor hacia palatino. En la actualidad, debido a que hay muchos más estudios sobre anatomía dentaria y se sabe que en un porcentaje importante de la población, los primeros molares superiores e incluso los segundos molares superiores tienen un cuarto canal, se ha modificado este acceso a un acceso más romboideo con la finalidad de localizar y de instrumentar ese cuarto canal, ¿ya? Lo que es importante de esta primera imagen es que al momento de planificar su acceso, ustedes tienen que ser muy conservadores y en el fondo no extenderlo más allá de la mitad de la corona. O sea, vamos a trabajar desde la mitad de la corona hacia mesial e intentar no tocar la zona más distal. Este es un correcto acceso, veo claramente mi canal MB1, canal MB2, canal disto vestibular y canal palatino. Y como pueden ver, es un acceso conservador en donde se puede visualizar claramente los cuatro canales y toda la mitad distal del diente no fue abordada. En relación a los molares inferiores, el punto de elección de estos dientes va a ser en la cara oclusal, en la fosa central, y en el fondo lo que se va a buscar en la gran mayoría de los casos va a ser el cuerno distal, porque tiende a ser el más voluminoso, siempre que este no se haya visto retraído por alguna noxa, ¿ya? Esto lo van a tener que planificar radiográficamente. ¿Ya? Siempre tener en consideración que si yo estoy en un diente en donde radiográficamente la cámara pulpar se ve muy retraída, no voy a tener la sensación de caída al vacío, ¿ya? Y por lo tanto voy a tener que llegar a esta cámara pulpar utilizando baja velocidad y sondeando de manera intermitente a medida que voy avanzando para poder localizar en el fondo esta comunicación. ¿Cuál va a ser la forma? Va a ser la forma de conveniencia, va a ser un trapecio, en donde la base mayor va a ser hacia mesial y la base menor va a ser hacia distal. Aquí también una imagen de un acceso de un molar inferior, una imagen que demuestra un acceso conservador, pero en el que se logran todos los objetivos. Yo soy capaz de ver claramente el piso de la cámara pulpar, puedo ver la presencia de cuatro canales, dos canales hacia mesial y dos canales muy cerca uno del otro en distal.
Y aquí una imagen de cómo se logra este punto de trepanación. Aquí estoy logrando la comunicación de la cámara pulpar con el exterior, y una vez logrado este punto de trepanación, dejo de utilizar fresas con punta activa y me ayudo de fresas con punta inactiva, como por ejemplo la endoseta, y ahí con seguridad me puedo apoyar en el piso de la cámara pulpar, teniendo la seguridad de que no voy a hacer provocar algún tipo de perforación, y me extiendo en sentido mesiodistal. Una nueva imagen de otro molar inferior, aquí un acceso un poco más grande, porque como pueden ver, es un molar inferior que presenta dos canales, un canal mesial y un canal distal, que se unen uno al otro a través de un gran istmo, o también conocido como un canal en C. Existen una serie de leyes que fueron publicadas por estos dos autores, Krasner y Rankow. Ambos investigadores trabajaron con una serie de dientes posteriores, premolares y molares, y se dieron cuenta de que se cumplían una serie de leyes que permitían o que facilitaban esta localización de canales, la localización de la cámara, y finalmente se iban a ver reflejados si uno los tenía en consideración en accesos adecuados. La primera ley, que se conoce como la ley de centralidad, en ella se dice que el piso de la cámara pulpar siempre se va a localizar en el centro del diente a nivel de la unión cemento-dentinaria. O sea, si yo tomo un diente y lo corto, voy a ver que todas las paredes alrededor de él van a ser paredes uniformes. La segunda ley se conoce como la ley de la concentricidad, que nos dice que la anatomía externa del diente, como se ve en la imagen, siempre va a reflejarse en la anatomía interna, ¿ya? O sea, si yo me encuentro, por ejemplo, con una pared externa distal que es como un poco puntiaguda, me voy a encontrar con lo mismo al interior de la cámara pulpar. Si yo me encuentro con una pared que es más recta, alargada, esto también se va a ver reflejado en la pared interna de mi cámara pulpar. La tercera ley, que es la ley de la unión cemento-esmalte, dice que la distancia entre la superficie externa de la corona y la pared de la cámara pulpar va a ser la misma en toda la superficie radicular. Y este punto, que es muy importante, es en relación al piso de la cámara pulpar. La primera es la ley del cambio de color, que es lo que habíamos visto anteriormente con estos premolares, en que el suelo de la cámara pulpar siempre tiende a tener un color más oscuro que las paredes. Entonces eso nos va a guiar, así que estoy en el piso de la cámara pulpar o todavía estoy en el techo. La segunda es, el segundo punto es la primera ley para poder localizar los canales radiculares. Y nos dice que la entrada de los canales se localizan siempre en la unión, como se puede ver en esta imagen del molar, en la unión del piso con la pared. ¿Ya? Ahí yo debería introducir mi lima para empezar a buscar los canales. La segunda ley de localización dice que la entrada de los canales está localizada siempre en los ángulos de unión del suelo y la pared, o sea, similar a lo que habíamos mencionado anteriormente. Y la tercera ley, que también es muy útil, dice que nosotros podemos intentar localizar canales siempre al final de las líneas de fusión del desarrollo de las raíces. Y estas líneas de fusión se ven como estas líneas de una coloración más oscura, que si yo me guío a través de ellas, puedo llegar a un canal radicular, hacia mesial, y otro también hacia mesial, pero hacia lingual.